Nunca imaginaron lo que estaban a punto de encontrar. Basado en hechos reales. Cali tiene una manera muy particular de guardar secretos. No es una ciudad discreta, es una ciudad que baila, que ríe, que celebra con una intensidad que el resto del país admira y envidia a partes iguales. Pero precisamente porque Cali vive tan hacia afuera, tan en la calle, tan en la música y en el sabor y en el color, los secretos que guarda hacia adentro son más oscuros. Porque nadie los busca. Porque nadie espera encontrarlos detrás de tanta luz. Mendoza Rodrigo era el tipo de hombre que Cali produce con cierta frecuencia, carismático, exitoso, generoso en apariencia, con esa facilidad para llenar un cuarto con su presencia que hace que la gente lo busque y quiera estar cerca. 47 años. Director de la Fundación Semilla de Futuro, una organización sin ánimo de lucro que llevaba 12 años trabajando con jóvenes en situación de vulnerabilidad en los barrios del oriente de Cali, Agua Blanca, El Diamante, Marroquín. La fundación era conocida en toda la ciudad. Había recibido premios. Había salido en El País, en El Tiempo, en varias entrevistas de televisión regional. Rodrigo Mendoza era, para mucha gente, la prueba de que el sector social podía funcionar con honestidad y con resultados. Tenía una esposa, Castellanos Pilar, 43 años, odontóloga, madre de 2 hijos adolescentes. Vivían en un apartamento en Ciudad Jardín, no ostentoso, pero cómodo, de los que dicen que la familia tiene lo suficiente y lo ha ganado bien. Rodrigo era también el hermano mayor que todos querían tener. El amigo que llegaba primero cuando había un problema. El que recordaba los cumpleaños, el que tenía tiempo para escuchar, el que nunca dejaba a nadie solo. O eso parecía. Todo parecía, en la historia de Rodrigo Mendoza. La historia comienza con una mujer que no buscaba nada. Torres Camila tenía 28 años y llevaba 2 trabajando en la Fundación Semilla de Futuro como coordinadora de proyectos educativos. Había llegado ahí con el entusiasmo específico de quien estudió trabajo social creyendo que el mundo podía mejorarse y que ella tenía algo que aportar a ese mejoramiento. Oriunda de Buenaventura, había llegado a Cali a estudiar en la Universidad del Valle, se había quedado por amor, un amor que no duró, como muchos amores universitarios, y se había quedado también por el trabajo, que sí duró y que le importaba genuinamente. Rodrigo la había contratado personalmente. Camila, necesito personas que crean en esto. No que vengan a hacer un trabajo. Que crean. Ella creyó. Trabajó con dedicación, con resultados, con esa entrega que tiene la gente joven cuando todavía no le ha fallado ninguno de sus sueños. Lo que Camila encontró ese miércoles de agosto no lo buscaba. Estaba organizando el archivo físico de la fundación, una tarea que nadie quería hacer y que ella había asumido porque era ordenada y porque nadie más lo iba a hacer. Cajas y cajas de documentos de los últimos 12 años, organizadas sin ningún criterio claro, en el cuarto de almacenamiento del 3er piso. En la 3ª caja encontró una carpeta que no tenía rótulo. Dentro había estados de cuenta. No los de la fundación, esos los conocía, los manejaba parcialmente. Estos eran de una cuenta diferente, en un banco diferente, a nombre de una empresa llamada Inversiones Futuro Brillantes SAS. Camila no reconoció el nombre. Revisó los movimientos. Entradas regulares, mensualmente, durante años, que coincidían en monto y en fecha con las transferencias que los grandes donantes hacían a la fundación. Empresas, entidades públicas, cooperación internacional. El dinero entraba a la fundación. Y una parte salía hacia Inversiones Futuro Brillantes SAS. Camila miró los números durante un tiempo que no supo calcular. Luego cerró la carpeta, la puso exactamente donde la había encontrado, salió del cuarto de almacenamiento, bajó las escaleras, y fue al baño del 2º piso donde se encerró 5 minutos a respirar. Camila no le dijo nada a nadie ese día. Ni al día siguiente. Ni la semana siguiente. Lo que hizo fue algo que requería más disciplina que el silencio, siguió trabajando con normalidad. Saludaba a Rodrigo por las mañanas. Asistía a las reuniones de equipo. Entregaba sus informes a tiempo. Sonreía cuando tocaba sonreír. Por dentro, investigaba. Tenía acceso limitado al sistema contable de la fundación,
suficiente para hacer su trabajo, no suficiente para ver el panorama completo. Pero había cosas que podía ver sin levantar sospechas. Los informes anuales que se publicaban en la página web. Los balances que se enviaban a los donantes. Las memorias de gestión. Y había una diferencia. No enorme, eso hubiera sido demasiado obvio. Una diferencia cuidadosa, calculada, del tipo que solo encuentra a alguien que sabe exactamente qué buscar. Los proyectos ejecutados no coincidían del todo con los presupuestos declarados. Había rubros de gastos operativos que no tenían soporte claro. Había convenios con proveedores cuyos nombres no aparecían en ningún directorio de empresas del sector. Camila no era contadora, pero había crecido en Buenaventura, donde la escasez enseña a contar cada peso con una precisión que ninguna universidad puede replicar. Sabía que algo no cuadraba. La pregunta era qué tan grande era lo que no cuadraba. Y la respuesta a esa pregunta la encontró en la cuarta semana, cuando buscó en la Cámara de Comercio de Cali la razón social de Inversiones Futuro Brillante SAS. El representante legal de la empresa era Mendoza Rodrigo. El mismo. Camila leyó el dato 3 veces. Luego abrió el historial de la empresa en la Cámara de Comercio. Constituida 8 años atrás, 3 años después de que la fundación empezara a recibir financiación internacional significativa. Capital inicial mínimo. Sin actividad comercial registrada. Una empresa de papel. Hacia donde fluía dinero de una fundación que existía para ayudar a los jóvenes más vulnerables de Cali. Camila pasó 3 semanas cargando ese secreto sola. No era fácil. Rodrigo seguía siendo Rodrigo, el mismo que llegaba a las 8 de la mañana con energía, que preguntaba por los proyectos con genuino interés, que hablaba de los jóvenes de Agua Blanca con un calor que parecía completamente auténtico. Eso era lo más perturbador. No era un villano de película, frío, distante, obviamente malo. Era alguien que de verdad parecía creer en lo que hacía. O que había aprendido también a parecer que creer y parecer se habían vuelto indistinguibles. Camila tenía una amiga de la universidad, Restrepo Andrea, que trabajaba como periodista en un medio digital de Cali, Cali Visible, una plataforma de periodismo investigativo que llevaba 6 años publicando historias sobre corrupción local y gestión pública. Andrea era de las pocas personas en quienes Camila confiaba sin reservas. Las dos se encontraron un sábado en la tarde, en un café del barrio Granada. Andrea, necesito contarte algo. Y necesito que me digas si estoy exagerando o si esto es lo que creo que es. Andrea la miró. ¿Cuándo has exagerado tú algo? Camila le contó todo. La carpeta sin rótulo, los estados de cuenta, Inversiones Futuro Brillante SAS, el nombre de Rodrigo como representante legal. Andrea escuchó sin interrumpir, tomando notas mentales. Cuando Camila terminó, Andrea dijo una sola cosa: ¿tienes las fotocopias? No las saqué. Tenía miedo de que alguien las viera. Necesitas las fotocopias, Camila. ¿Y si me descubren? Andrea la miró directamente. ¿Y si no lo cuentas? Camila no respondió. Pero la respuesta estaba en su cara. Camila volvió al cuarto de almacenamiento el siguiente martes, aprovechando que Rodrigo tenía reuniones externas todo el día. Llevó su teléfono con la cámara lista. Fotografió los estados de cuenta, los comprobantes de transferencia, los documentos de la empresa, todo lo que cabía en la carpeta sin rótulo. Luego guardó todo en un servicio de nube privado que solo ella conocía, con una contraseña que no estaba guardada en ningún dispositivo sino en su memoria. Y le envió el acceso a Andrea. Esto es lo que hay. Tú decides qué hacer con ello. Andrea tardó 4 días en responder. 4 días durante los cuales Camila siguió trabajando en la fundación como si nada, sonriendo en las reuniones, entregando informes, saludando a Rodrigo por las mañanas. Cuando Andrea respondió, fue con una llamada, no con un mensaje. Camila, esto es real. Esto es grande. Necesito que hables conmigo formalmente, como fuente. Protegida, anónima si quieres. Pero necesito que me lo cuentes en cámara o en grabación para poder publicar. ¿Cuánto tiempo tienes para verificarlo? 1 mes.
Necesito cruzar los datos con otras fuentes, revisar los registros públicos, intentar obtener una respuesta de la fundación antes de publicar. Es protocolo. ¿Y si Rodrigo se entera antes? Por eso necesito que sigas ahí, Camila. Mientras estés adentro, tienes acceso. Cuando salgas, o cuando él sepa, ya no. Camila pensó en eso un momento. ¿Estás segura de que vale la pena? Camila, dijo Andrea con esa claridad que tienen los periodistas buenos cuando hablan de su trabajo, hay dinero que debería estar en manos de los jóvenes de Agua Blanca que está en los bolsillos de un hombre que aparece en televisión hablando de esperanza. Tú me preguntas si vale la pena. No hacía falta responder. El mes siguiente fue el más difícil de la vida de Camila. No por el miedo, aunque el miedo estaba, sino por la disonancia. Por la distancia entre lo que veía y lo que sabía. Entre la cara que mostraba y lo que cargaba por dentro. Rodrigo siguió siendo Rodrigo. Un miércoles llegó con tamales para todo el equipo porque había que celebrar que ya llevaban 12 años. Un viernes organizó un almuerzo en la terraza de la fundación y habló de los logros del año con esa emoción específica de quien cree en lo que dice. Camila comió tamales con él. Sonrió en el almuerzo. Aplaudió en los momentos indicados. Y por las noches, en su apartamento del barrio San Fernando, se quedaba despierta pensando en los jóvenes de Agua Blanca para quienes el dinero era destinado y que estaban recibiendo programas recortados, recursos insuficientes, promesas que no se cumplían del todo porque una parte del presupuesto siempre se iba a otro lado. Andrea trabajaba en paralelo. Cruzó los datos con registros de la DIAN. Revisó los convenios públicos que la fundación había firmado con entidades distritales. Contactó a un contador forense que verificó las inconsistencias sin saber exactamente de qué organización se trataba. La conclusión del contador fue directa: hay una desviación sistemática de recursos. No es un error contable. Es una estructura. Una estructura. 12 años de estructura. Andrea también intentó obtener respuesta de la fundación. Envió un cuestionario formal a la dirección pidiendo claridad sobre los rubros de gastos operativos y sobre inversiones futuro brillantes AS. No obtuvo respuesta en el plazo establecido. Eso, en periodismo, también es una respuesta. El artículo salió un lunes a las 6 de la mañana. Titular: La cara oculta de Semilla de Futuro, 12 años de desvío de recursos en la fundación más premiada de Cali. Era largo, documentado, con infografías que mostraban el flujo del dinero, con los registros de Cámara de Comercio, con el análisis del contador forense, con las inconsistencias entre los informes públicos y los estados de cuenta internos. La fuente principal era anónima. Una trabajadora interna que accedió a los documentos durante una revisión de archivo. Camila leyó el artículo en su apartamento, con el café en la mano, a las 6:15 de la mañana. Se quedó mirando la pantalla un momento largo. Luego respiró. A las 7 de la mañana, el artículo tenía 200 compartidas en redes sociales. A las 9, 500. A las 11, varios medios nacionales estaban retomando la historia. A las 12 del día, Rodrigo Mendoza emitió un comunicado desde la cuenta oficial de la Fundación: las acusaciones publicadas hoy en Cali Visible son falsas y malintencionadas. La Fundación Semilla de Futuro actuará legalmente contra la publicación irresponsable de información sacada de contexto. A la 1 de la tarde, Camila recibió un mensaje de Rodrigo en el chat del equipo: reunión urgente con todo el personal. 4 de la tarde. Camila fue. La sala de reuniones de la fundación tenía capacidad para 20 personas. Ese martes estaban todos los empleados, 17 personas, y el ambiente era el de los lugares donde algo irreversible está a punto de suceder y todos lo saben pero nadie lo dice todavía. Rodrigo entró 5 minutos tarde. Camisa blanca, sin corbata. La misma expresión segura de siempre, aunque Camila, que lo conocía ya, veía debajo de ella algo que no había visto antes: tensión. Todos saben lo que pasó esta mañana, comenzó Rodrigo, sin preámbulos. Un medio publicó una historia basada en documentos internos que alguien filtró ilegalmente. Miró al grupo. Camila sostuvo la mirada sin moverse. Quiero decirles,
mirándolos a los ojos, que eso es falso. Que esta fundación ha manejado sus recursos con transparencia durante 12 años. Que hay una campaña en contra nuestra por intereses que no voy a especificar aquí pero que investigaremos. Pausa. Y también quiero decirles que quien haya tenido acceso a esos documentos y los haya filtrado ha cometido una traición. No solo a mí. A los jóvenes que atendemos. A la misión que todos compartimos. La palabra traición llenó la sala. Camila no dijo nada. Esa noche llegó a su apartamento, cerró la puerta, y se sentó en el piso de la cocina, no porque no hubiera silla, sino porque el piso era lo más sólido que tenía cerca, y estuvo así un tiempo que no supo calcular. No se arrepentía. Pero tampoco estaba segura de estar bien. 3 días después del artículo, Rodrigo supo que era Camila. No porque ella se lo dijera, sino porque alguien más en la oficina, nunca supo quién, recordó que Camila había estado reorganizando el archivo esas semanas. Y lo mencionó. Y Rodrigo ató caos. La llamó a su oficina un jueves en la mañana. Cierra la puerta. Camila cerró la puerta. Rodrigo la miró desde el otro lado del escritorio durante un momento que pareció mucho más largo de lo que fue. ¿Fuiste tú? No era pregunta. Camila no negó. Sí. Rodrigo se recostó en su silla. Algo en su cara cambió, no hacia la rabia, sino hacia algo más frío y más controlado. ¿Sabes lo que has hecho? Sí. Has destruido 12 años de trabajo. Has puesto en riesgo a los jóvenes que atendemos. Has destruido mi reputación, mi familia, todo. He hecho público lo que estaba pasando con el dinero que era de ellos. No sabes lo que viste. No eres contadora. No entiendes los mecanismos. Rodrigo. La primera vez que Camila lo interrumpía. Hay una empresa tuya que recibe transferencias regulares de los fondos de la fundación. Eso no necesita ser contadora para entenderlo. Silencio largo. Estás despedida. Ya lo suponía. Camila recogió sus cosas personales, pocas, y salió de la fundación por última vez. Lo que siguió en las semanas posteriores fue la demostración de cómo un secreto expuesto puede destruir un mundo entero, no solo el del culpable. La Superintendencia de Sociedades abrió una investigación formal sobre inversiones futuro brillantes SAS. La Contraloría General revisó los convenios públicos firmados con entidades distritales. Varios donantes internacionales suspendieron sus aportes mientras durara la investigación. La fundación entró en crisis operativa. Los programas en Agua Blanca, El Diamante, Marroquín, los que atendían a los jóvenes que supuestamente eran el centro de todo, fueron suspendidos o reducidos. No porque Camila los hubiera destruido, sino porque 12 años de gestión con recursos desviados habían creado una estructura frágil que no aguantaba la luz. Eso fue lo que más le costó a Camila. Porque los jóvenes no habían hecho nada. Y eran los que más pagaban. Rodrigo contrató abogados. Emitió comunicados. Concedió una entrevista a un canal regional donde habló con la misma fluidez de siempre, pero esta vez la fluidez sonaba diferente, como el esfuerzo visible de quien está construyendo una versión y sabe que cada palabra tiene que ser exacta. Pilar, su esposa, se fue con los hijos a casa de sus padres en Palmira. No hubo declaraciones. Solo la imagen de una mujer que se llevaba 2 maletas y 2 adolescentes en un carro que salió del edificio de Ciudad Jardín un domingo en la mañana. Para Camila, las consecuencias fueron diferentes pero igual de reales. Aunque su nombre no apareció en el artículo, en los círculos del sector social de Cali, que son más pequeños de lo que parecen, la historia se supo. Que había sido una empleada interna. Que la habían despedido. Que era de Buenaventura, nueva en el sector. Algunas organizaciones la vieron como alguien valiente. Otras la vieron como alguien que había traicionado a su institución, porque así funciona a veces la lealtad malentendida, protege la institución antes que la verdad. Mandó hojas de vida. Fue a entrevistas. En 2 ocasiones llegó hasta una segunda ronda y luego el proceso se detuvo sin explicación. No podía probar que fuera por ella. Pero lo sentía. Su mamá la llamaba desde Buenaventura. «Mija, ¿cómo vas?» «Ahí voy, mamá».
¿Tienes comer? Sí, mamá. Siempre decía que sí, aunque no siempre fuera completamente cierto. Andrea la llamaba también. Verificaba cómo estaba. Le contaba los avances de la investigación, porque el artículo inicial había generado una serie de seguimientos que Andrea publicaba semana a semana. Camila, lo que hiciste importó. La investigación va bien. Hay posibilidades reales de que haya consecuencias legales. Para los jóvenes de Agua Blanca eso cambia algo. Andrea tardó un segundo. A largo plazo, sí. Cambia que esto no siga pasando. A largo plazo. Sí. Camila sabía que Andrea tenía razón. Pero el largo plazo es muy largo cuando uno está en el corto. El peor momento llegó un martes de octubre. Camila llevaba 3 meses sin trabajo estable. Hacía algunos proyectos freelance de trabajo social, talleres, asesorías, que le daban para lo básico pero no para la tranquilidad. El apartamento de San Fernando tenía renta vencida. No le debía mucho, pero lo suficiente para que cada vez que sonara el teléfono pensara que era el arrendador. Ese martes se sentó en su mesa, abrió el computador, y se quedó mirando la pantalla en blanco durante 20 minutos. No tenía nada urgente que hacer. Eso era lo más difícil, no la crisis, sino el silencio alrededor de la crisis. Llamó a Andrea. Andrea, ¿crees que hice lo correcto? Andrea no respondió de inmediato. Eso ya era una respuesta. Creo que hiciste lo necesario, dijo finalmente. Que no siempre es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Lo correcto tiene recompensa. Lo necesario tiene consecuencias. Las dos cosas son válidas. Pero no son iguales. Camila colgó y se quedó pensando en eso un rato largo. Luego se levantó, hizo tinto, y salió al balcón de su apartamento a ver Cali desde arriba, esa ciudad que baila y que guarda secretos, que celebra con intensidad y que juzga con la misma fuerza. Y pensó, seguiría haciéndolo. No porque fuera fácil, sino porque no sabía vivir de otra manera. 6 meses después de la publicación del artículo, la Contraloría General emitió un fallo. Rodrigo Mendoza fue declarado responsable fiscalmente por una desviación de recursos que los investigadores establecieron en 1.200 millones de pesos en 8 años. La cifra exacta era debatible, los abogados de Rodrigo debatieron cada peso, pero la dirección no, había habido desvío, había sido sistemático, había sido voluntario. Rodrigo quedó inhabilitado para contratar con el Estado y para ejercer cargos de dirección en organizaciones que recibieran recursos públicos. No fue a la cárcel, los procesos penales son más lentos y más complejos, y sus abogados eran buenos. Pero su nombre, que había aparecido en artículos de prensa sobre el sector social durante 12 años como sinónimo de esperanza, ahora aparecía en otro tipo de artículos. La fundación fue intervenida. Nuevas directivas. Auditoría completa. Proceso de reestructuración que duraría años. Los programas en Agua Blanca empezaron a retomarse, no de la noche a la mañana, no sin cicatrices, pero empezaron. Camila se enteró de todo esto por el artículo de seguimiento que publicó Andrea. Lo leyó en su apartamento, ya no el de San Fernando, que había tenido que dejar, sino uno más pequeño en el barrio Tequendama, con un tinto en la mano y esa sensación específica de las cosas que se cierran sin terminar de cerrarse. No sintió euforia. No sintió venganza satisfecha. Sintió algo más parecido a la fatiga que al triunfo. Y debajo de la fatiga, algo que tardó un rato en reconocer. Alivio. La reconstrucción de Camila fue más lenta que la caída de Rodrigo. Así suelen ser estas cosas. Encontró trabajo 5 meses después de su despido, en una organización más pequeña, menos glamorosa, sin premios ni entrevistas de televisión. Una corporación que trabajaba con mujeres cabeza de hogar en el oriente de Cali. Directora ejecutiva, una mujer de 50 años, directa y sin adornos, que cuando entrevistó a Camila le dijo, sé quién eres. Sé lo que pasó. Por eso te llamé. ¿No le preocupa la controversia? Me preocupa más la gente que no tiene controversia porque nunca ha tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto. Camila empezó a trabajar ahí el siguiente mes.
No era el trabajo que había imaginado cuando llegó a Cali llena de entusiasmo. Era más pequeño, más lento, con menos recursos. Pero era honesto. Y eso, Camila había aprendido, valía más de lo que había calculado. Su mamá viajó desde Buenaventura a visitarla en febrero. Se quedó una semana. Cocinaron juntas, hablaron hasta tarde, caminaron por el barrio San Antonio una tarde que Cali estaba especialmente hermosa. «Mija, ¿tú estás bien de verdad?» «¿De verdad, mamá?» «Estoy bien. ¿No te arrepientes?» Camila pensó antes de responder. «A veces me arrepiento del costo. Pero no de la decisión». Su mamá la miró un momento. «Eso es suficiente». Andrea y Camila siguieron siendo amigas. Del tipo de amistad que se construye en las cosas difíciles, más sólida que las de antes, con más capas, más honesta. Un día Andrea le preguntó, ¿alguna vez pensaste en no hacerlo? Sí. Muchas veces. ¿Y qué fue lo que te hizo seguir? Camila pensó. Los jóvenes de Agua Blanca no tenían voz en eso. Yo sí. Y eso es una responsabilidad, no una ventaja. Rodrigo Mendoza vive hoy en un apartamento en el norte de Cali, diferente al de Ciudad Jardín, más pequeño, sin la vista que tenía antes. Pilar no regresó. El proceso de divorcio fue discreto, sin declaraciones públicas, conducido con la misma dignidad callada que Pilar siempre había tenido. Los hijos tienen 16 y 18 años, edades en que uno empieza a entender cosas que hubiera preferido no entender todavía. Rodrigo tiene un perfil de LinkedIn donde dice que es consultor en gestión social. No tiene muchas conexiones nuevas. Camila no lo sigue. No lo busca. No piensa en él con frecuencia, y cuando lo hace, no es con rabia sino con esa tristeza específica que produce la persona que tenía todo para hacer el bien y eligió otra cosa. Lo que sí piensa, a veces, es en la primera vez que Rodrigo la entrevistó para el cargo. Camila, necesito personas que crean en esto. Y se pregunta si él también creyó alguna vez. Si hubo un momento en que la fundación fue exactamente lo que parecía. Si el cinismo llegó de golpe o fue entrando despacio, como entra el frío. No tiene respuesta para eso. Quizás no la tenga nunca. Hoy, 2 años después de aquel miércoles de agosto en que encontró una carpeta sin rótulo en un cuarto de almacenamiento, Camila Torres coordina el área de proyectos de la Corporación Mujer y Territorio en Cali. Los programas de Fundación Semilla de Futuro están siendo retomados bajo nueva dirección. Lentamente, con auditorías, con más controles. Los jóvenes de Agua Blanca tienen acceso a menos promesas y más recursos reales. Eso no se ve bien en una entrevista de televisión. Pero se siente en la vida de las personas. Andrea Restrepo ganó un premio de periodismo investigativo regional por la serie sobre la fundación. En su discurso de aceptación mencionó a la fuente que tuvo el valor de señalar lo que nadie quería ver. Camila lo escuchó desde su apartamento en Tequendama, con un tinto y sin cámara cerca. Y pensó que algunas cosas importantes no necesitan que nadie las vea para haber valido la pena. Los secretos que se guardan por conveniencia terminan destruyendo a quienes los guardan. Y quienes los exponen, aunque paguen un precio que nadie pidió que pagaran, cargan algo más valioso que el reconocimiento, la certeza de haber elegido la verdad cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Si esta historia te llegó al alma, si conoces a alguien que tuvo que elegir entre callar y hablar, entre protegerse y hacer lo correcto, déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Camila? Suscríbete al canal, cada semana historias reales de personas que enfrentaron lo imposible y eligieron la verdad. Esta es la historia de Camila, y de todas las personas que alguna vez encontraron algo que no debían encontrar y tuvieron que decidir qué hacer con ello.